¿Sabías que hace unos 60 millones de años, una serpiente gigante de más de 14 metros de largo vagaba por la superficie de la Tierra? La historia de la Tierra es un libro inmenso lleno de capítulos de calma, tormentas y giros. En esta historia, la vida ha colonizado todos los entornos de la Tierra. Sus huellas se encuentran en todos los continentes, desde las cumbres más altas hasta los abismos. La biodiversidad evoluciona constantemente. Este mecanismo evolutivo se basa en la variabilidad genética de los individuos dentro de las poblaciones y se manifiesta bajo las restricciones impuestas por las condiciones del medio en el que viven los individuos. Así es como ciertos lagartos evolucionaron hasta convertirse en serpientes, y cómo estas mismas serpientes, que empezaron siendo de tamaño relativamente modesto, acabaron midiendo más de 10 metros antes de desaparecer. La aventura de las primeras serpientes comenzó durante la era Mesozoica. Se trata de un periodo de tiempo geológico marcado por dos grandes crisis biológicas. Comenzó hace 251 millones de años, tras la extinción del Pérmico, y terminó hace 65,5 millones de años, con una nueva catástrofe que desencadenó una extinción masiva. El Mesozoico duró más de 185 millones de años. Una de las principales características de este periodo fue que Pangea, el supercontinente de la época, se separó, dando lugar a la apertura del Océano Atlántico. El resultado fue una intensa actividad volcánica en las ondulaciones oceánicas y los puntos calientes. El dióxido de carbono se acumuló en la atmósfera y se desarrolló un clima con un fuerte efecto invernadero. El clima es cálido. Estas agradables condiciones hicieron del Mesozoico un periodo especialmente favorable para el desarrollo de la vida. Los reptiles se desarrollaron y diversificaron de forma extraordinaria, sobre todo los reptiles marinos, los primeros dinosaurios y los reptiles voladores. Gracias a ellos, además, el Mesozoico ha sido designado como la era de los reptiles. Sin embargo, otras especies también dejaron su huella. Aves y mamíferos hicieron su aparición. En los océanos, moluscos cefalópodos como los belemnites y los ammonites dominan las aguas. La flora también se desarrolla en este ambiente casi tropical y se diversifica considerablemente. Las gimnospermas y luego las angiospermas, plantas con flores, suplantan progresivamente a las gimnospermas a finales del Mesozoico. La categoría que nos interesa y que ocupó un lugar de honor en el reino animal durante el Mesozoico es la de las serpientes. Junto a la evolución de los dinosaurios, las serpientes a veces parecen haber sido pasadas por alto, erróneamente. Y, sin embargo, demostraron una verdadera capacidad de adaptación a su entorno y una evolución increíble. Tan increíble, de hecho, que algunas de ellas llegaron a alcanzar tamaños considerables de hasta 14 metros de longitud. Si hoy en día las serpientes son un animal que despierta fascinación, pero también miedo, las emociones habrían sido aún más intensas si en su día nos hubiéramos cruzado con estas serpientes gigantes, la más famosa de las cuales es la titanoboa. ¿Cómo evolucionaron estas serpientes a partir de sus antepasados reptiles? ¿Cómo desarrollaron los atributos morfológicos que tanto las caracterizan? ¿Y cómo consiguieron alcanzar los tamaños excepcionales que las categorizan como gigantes? Querido viajero, muy buenas.
Hoy emprenderemos una nueva aventura en el tiempo para descubrir la edad de oro de las serpientes gigantes. Pero antes de explorar los confines del pasado en una nueva aventura, recuerda darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal para no perderte nada. Gracias y buen viaje. Para el gran público, las serpientes son simplemente animales de sangre fría y sin patas. A menudo se las asocia con el veneno. Sin embargo, resultan fascinantes por sus características especiales y su diversidad. Estos reptiles se caracterizan, en particular, por la considerable elongación de su cuerpo, uniforme en vértebras y costillas, y por la ausencia de extremidades. Su piel no es nada ordinaria, con escamas córneas. Las serpientes también tienen anteojos, lo que significa que sus párpados están fusionados y son transparentes. Son depredadores formidables. Las serpientes no siempre tuvieron la morfología que conocemos hoy. He aquí la historia de estos animales insólitos. Las serpientes son reptiles. Sus orígenes se remontan a su historia. Esta comenzó hacia el final de la era primaria, hace unos 340 millones de años, y se desarrolló durante la era secundaria, cuando muchos grupos se extinguieron. Mientras que reptiles gigantes como los famosos dinosaurios, pterosaurios y plesiosaurios no sobrevivieron, las serpientes siguen existiendo. De hecho, son un verdadero éxito evolutivo, con unas 3.500 especies en la actualidad. En comparación, los cocodrilianos rondan la veintena y las tortugas unas 350. Han conquistado una gran variedad de entornos, como desiertos, ambientes marinos, bosques y todos los continentes, excepto la Antártida. Su forma y sus adaptaciones locomotoras y alimentarias hacen de las serpientes reptiles muy especializados. Podría deberse este éxito a la pérdida de sus extremidades, que les proporciona una ventaja considerable al permitirles desplazarse por entornos muy diferentes. Tal vez. Pero no solo eso. La evolución de su esqueleto craneal les ha permitido capturar presas muy grandes. Y la adquisición de un aparato venenoso es una ventaja significativa. Es, sin duda, en todas estas mejoras, donde encontramos la razón de su éxito evolutivo. Uno de los fósiles más antiguos atribuibles a los reptiles se encontró hace más de 300 millones de años. Este pequeño animal, de unos 20 centímetros de largo, está representado con un enorme cráneo de anápsido, que hoy se encuentra en las tortugas. Los anápsidos dieron lugar a dos grupos principales, los sinápsidos y los diápsidos. Los sinápsidos dieron lugar posteriormente a los mamíferos. Entre los diápsidos se encuentran los antepasados de las serpientes. El diápsido más antiguo conocido tiene unos 300 millones de años. El Petrolacosaurus cansensis mide 40 centímetros. Es ciertamente terrestre e insectívoro. Este pequeño lagarto vivió a finales del período carbonífero, cuando la atmósfera del planeta era rica en oxígeno. Los bosques eran frondosos y los depredadores gigantes. Se alimenta de los pequeños insectos que encuentran en la vegetación, pero él mismo también es una presa. Tiene que vérselas con depredadores como Meganeura, una libélula gigante con una longitud de 1 metro y una envergadura de 70 centímetros, y Euripterida,
una especie de escorpión gigante que puede alcanzar longitudes de hasta 2 metros en el caso de los ejemplares más grandes. Posteriormente, los diápsidos se dividieron en 2 grandes grupos, los archosaurios y los lepidosauromorfos. El primer grupo incluía a los dinosaurios y a los pterosaurios. Hoy solo quedan cocodrilos y aves, descendientes de algunos dinosaurios. Los lepidosauromorfos incluyen a los plesiosaurios, ictiosaurios y otros placosaurios, que son animales acuáticos, así como a los lepidosaurios con esfenodóntidos, lagartos, anfisbenos y serpientes. Estos 3 últimos grupos son los animales más emparentados y constituyen los escamosos. La morfología de los lagartos es muy variada. Hay lagartos con 4 patas y cola larga, y otros con cuerpo alargado y sin patas. Lo que todos los lagartos tienen en común es que han perdido el arco temporal inferior del cráneo. Incluso las especies excavadoras carecen de ambos arcos. Los anfisbenos son animales excavadores parecidos a las serpientes. Tienen un aspecto anillado gracias a los surcos de la piel y se asemejan a grandes lombrices de tierra. A excepción de una especie, los anfisbenos carecen de extremidades y arcos temporales. Las serpientes han perdido ambos arcos. Tienen un cuerpo muy alargado y carecen de extremidades. Sus ojos no tienen párpados móviles. A diferencia de los anfisbenos, las serpientes no tienen un aspecto externo anillado, sino que se parecen bastante a los lagartos apódidos. Las serpientes son originarias de la familia de los lagartos anfisbenos. Se cree que ciertos grupos de escamosos son parientes cercanos o antepasados de las serpientes. Dado que las serpientes se encuentran en estado fósil desde hace millones de años, su linaje no se encuentra en ningún grupo actual de escamosos. Así que tenemos que encontrar el grupo que comparta el mismo ancestro fósil con las serpientes. Se ha sugerido que los anfisbenos son los parientes más cercanos de las serpientes entre los escamosos serpentiformes. Sin embargo, debido a sus especializaciones anatómicas extremadamente complejas, los herpetólogos han refutado esta hipótesis. Entre los grupos de lagartos que poseen extremidades, se han sugerido 2 grupos como posibles antepasados de las serpientes: los varanoideos y los escincomorfos. Entre los varanoideos se encuentran los lagartos monitor, la elodermata, que son lagartos venenosos, y un lagarto muy raro llamado Lanthanotus, que vive en Sarawak, en la isla de Borneo. Sus características morfológicas, como la estructura del cráneo, la lengua y la mandíbula, así como el tipo de sustitución de los dientes, sugieren que pueden estar directamente emparentados con las serpientes. Además, incluyen grupos totalmente fósiles. Los mosasáuridos del Cretácico superior eran grandes varanoideos marinos que alcanzaban los 10 metros de longitud. Sus extremidades se transformaban en aletas, como las de los delfines. Los dolicosáuridos y los aigialosáuridos, que también son varanoideos marinos del Cretácico, también parecen estar próximos al origen de las serpientes. Todos estos animales tienen en común unas patas bien desarrolladas, lo que los diferencia de las serpientes. Pero otros fósiles marinos del Cretácico han permitido descubrir organismos claramente parecidos a las serpientes. Entre ellos se encuentran Pachyopis y Pachyrapis, que son más o menos intermedios entre los varanoideos y las serpientes.
Algunos científicos incluso los clasifican en este último grupo. Pachyopis es un género de serpiente que existió a finales del Cretácico. Pertenece a la familia Simoliopidae. La familia Simoliopidae tiene extremidades posteriores y una cintura pélvica. Pachyopis mide alrededor de 1 metro de largo. Tiene una morfología aplanada y paquistosis, una condición no patológica en la que los huesos se engrosan. Su cráneo es delgado y puntiagudo. Los huesos de la mandíbula recuerdan más a los de los lagartos que a los de las serpientes. Por el contrario, los dientes de Pachyopis se parecen obviamente a los de las serpientes. Se insertan en un cuenco a modo de alvéolos enterrados en la mandíbula y están presentes en toda la mandíbula. La presencia de dientes que apuntan hacia atrás indica una dieta carnívora y una acción prensil más que mordedora. La estructura de su mandíbula le permite agarrar y tragar al mismo tiempo. Se alimenta de alimentos blandos, más bien pequeños y resbaladizos, como los gusanos marinos. La articulación de las vértebras del ejemplar es muy similar a la de una serpiente, pero la construcción de las propias vértebras difiere. Pachyopis vive en regiones marinas acuáticas poco profundas. Se desplaza mediante movimientos horizontales ondulantes de su cuerpo. Su cuello es más flexible, lo que indica que puede realizar movimientos verticales, como mantener la cabeza por encima de su estatura plana. Una postura habitual para un animal que vive en aguas poco profundas. Pachyrhachis es un género de serpiente con extremidades posteriores bien desarrolladas que incluyen una articulación de cadera, rodilla y tobillo. Es una sorprendente mezcla de rasgos de serpiente y lagarto, aunque se ha confirmado su condición de serpiente antigua. El cráneo de Pachyrhachis muestra la mayoría de los rasgos derivados de las serpientes modernas. Su cuerpo es esbelto y alargado. Era un nadador lento y, por tanto, un depredador de emboscada más que de persecución. Su cabeza y cuello estrechos le permiten reducir la resistencia al agua, pero también alimentarse en madrigueras o grietas estrechas. Otros candidatos al título de antepasado de las serpientes son los escincomorfos. Incluyen un gran número de lagartos tetrápodos, pero también algunas especies parecidas a las serpientes. Algunos herpetólogos han especulado con la posibilidad de que compartan un antepasado común con las serpientes, porque la estructura del cerebro es similar a la de estas. Pero el estudio de los fósiles no ha confirmado esta hipótesis. Se ha sugerido otra posible relación entre las serpientes y los Pygopodidae, lagartos vecinos de los geckos en la región australiana. Tienen un cuerpo muy alargado, sin extremidades anteriores y con extremidades posteriores muy reducidas. Pero esta hipótesis ha sido desmentida. Ahora se acepta que las serpientes descienden de los lagartos. Los científicos buscan a sus primos más cercanos entre los varanoideos actuales. Una de las cuestiones clave que quedan por resolver es cómo los lagartos dieron lugar a las serpientes. Se han planteado 3 hipótesis, según las cuales las serpientes descienden de lagartos terrestres, lagartos acuáticos o lagartos excavadores. La primera hipótesis es que las serpientes se originaron en tierra. Muy recientemente, un estudio publicado por Zhien Li y su equipo en la revista Nature en 2022 y otros estudios anteriores sugieren que la hipótesis terrestre se sigue considerando probable.
ya que está respaldada por el descubrimiento de nuevos fósiles de serpientes primitivas que muestran características terrestres. El artículo científico de Lee describe un nuevo fósil de serpiente primitiva, Eophis cf. Parvus, descubierto en la formación Jiufotang de China. Este fósil se ha datado en el Cretácico inferior, hace unos 125 millones de años. La segunda hipótesis del origen acuático se planteó porque los mosasaurios, dolicosaurios y aigialosaurios del Cretácico eran parientes cercanos de las serpientes. Estos paranoideos acuáticos, e incluso marinos, nunca sufrieron una reducción significativa de sus extremidades. Aunque esta hipótesis no es la más respaldada, no se rechaza totalmente, ya que se han encontrado fósiles que parecen estar estrechamente relacionados con las serpientes en yacimientos fosilíferos de origen marino. La tercera y última hipótesis, generalmente aceptada, es la de un origen a partir de una forma excavadora. Se basa en la naturaleza excavadora de las serpientes primitivas, pero también en el hecho de que los lagartos excavadores suelen ser serpentiformes. Los trabajos sobre la retina de la serpiente han contribuido a esta explicación. El cráneo de las serpientes está reforzado. Se pierde toda movilidad entre sus distintas regiones y las de elementos salientes como los arcos temporales. Estos elementos explican el paso por una fase de madriguera, ya que los lagartos excavadores muestran las mismas modificaciones. Sin embargo, la conexión entre los huesos de la mandíbula superior y el paladar y el cráneo no es compatible con la actividad excavadora. Por tanto, la consolidación del cráneo puede ser el legado de un pasado excavador. La movilidad de la mandíbula superior y el paladar no se adquirió hasta más tarde. El alargamiento del cuerpo y la pérdida de extremidades son adaptaciones ligadas al modo de vida excavador, pero también a la frecuentación de madrigueras y grietas donde se encontraban los pequeños mamíferos de los que se alimentaban los antepasados de las serpientes. Estas dos últimas hipótesis sugieren que los antepasados de las serpientes eran mitad acuáticos y mitad excavadores, que vivían en el barro, como algunos anfibios apódidos modernos. Las primeras etapas de la evolución de las serpientes siguen siendo poco conocidas. El primer fósil completo que se encontró fue el de Pachyrhachis. Con 1 metro de longitud, tenía forma de serpiente, pero también extremidades posteriores reducidas. Es difícil diferenciar entre un lagarto baranoide de cuerpo muy alargado y una serpiente primitiva. Lo que tienen en común todas las especies de serpientes actuales es que tienen el cuerpo sin extremidades y son capaces de desplazarse por el suelo, por el aire y en el aire lanzándose de árbol en árbol. Una farsa china describe perfectamente a la serpiente en una pregunta: ¿quién corre sin patas, nada sin aletas y planea sin alas? Pero, ¿cómo llegaron las serpientes a perder las patas? La evolución de las extremidades suele estar ligada a un tipo de hábitat. Por ejemplo, en las aves, las alas empezaron a evolucionar cuando se desplazaban por el aire. En el caso de las serpientes, se han propuesto 2 hipótesis. Según la primera, las serpientes perdieron las patas cuando se adaptaron a la vida marina, mientras que la segunda hipótesis sostiene que esta pérdida se debió a una adaptación a la vida subterránea. Su forma aerodinámica les facilita el desplazamiento bajo tierra. Los lagartos y las serpientes cavan sus túneles
simplemente empujando la tierra con la cabeza. Las patas solo estorban. Según investigaciones recientes, en particular las del oído interno de Dinilicia, un tipo de serpiente primitiva a la que volveremos más adelante, la idea más extendida es que los linajes que dieron lugar a las serpientes modernas perdieron sus extremidades al adaptarse a una vida subterránea. Esto no significa, sin embargo, que ciertos lagartos que vivían en el Cretácico no decidieran un día vivir bajo tierra y perdieran gradualmente sus patas. La evolución es y será siempre un fenómeno aleatorio. Este nuevo estilo de vida subterráneo redujo ciertas limitaciones del genoma de las serpientes primitivas que antes eran esenciales para su supervivencia. Las extremidades y el tronco pudieron entonces evolucionar, como demuestra la enorme variedad de tipos de serpientes fósiles. La columna vertebral de las serpientes suele tener entre 160 y 400 vértebras, mientras que la de los humanos solo tiene 33, y la de los lagartos entre 25 y 100. La formación de este elemento anatómico tan característico se ha estudiado a través del desarrollo embrionario de los vertebrados, y en particular, de las etapas que conducen a la formación de la columna vertebral. Los bloques de células que dan lugar cada uno a una vértebra se denominan somitas. A partir de ellos se forman la cabeza y el tronco de los vertebrados membranosos. En algún momento, estas estructuras embrionarias se diferencian para formar las distintas regiones de la columna vertebral, desde el cuello hasta la cola. En las serpientes, existe un gen especialmente denominado lunatic fringe, que interviene en la multiplicación de las vértebras. Combinado con otros genes responsables de la formación de somitas, el lunatic fringe agrupa las células en el extremo caudal del embrión. Una vez reunido un cierto número de células, se forma un somito que asciende por el cuerpo. El conjunto de genes responsables de la formación de somitas representa el reloj molecular de la somitogénesis. Se activan y desactivan regularmente para formar somitas. Si este reloj funciona con rapidez, se producen más somitas a partir del mismo número de células iniciales. Y las vértebras no son los únicos huesos del cuerpo que experimentan un desarrollo atípico en las serpientes. Sus costillas también se ven afectadas. A excepción de las 3 vértebras más cercanas a la cabeza y las de la cola, todas las serpientes tienen costillas. Las costillas no se juntan a lo largo del vientre, por lo que pueden separarse cuando la serpiente se traga a una presa grande. Se cree que esta columna vertebral homogénea es el resultado de la transformación de la configuración ancestral del tronco de los antiguos animales con patas, quizá incluso una especialización ligada a la pérdida de las patas. A lo largo de su evolución, las serpientes perfeccionaron varios modos apodóticos de locomoción, es decir, movimientos sin extremidades, así como su sistema de agarre de presas. Esto les ha proporcionado un éxito evolutivo innegable. En las serpientes actuales más primitivas, como las boas y las pitones, puede verse vestigios de fajas pélvicas y extremidades posteriores. Forman pequeñas proyecciones a ambos lados de la cloaca, pero no se utilizan para la locomoción. Las serpientes han adaptado su locomoción a una gran variedad de entornos, lo que ha contribuido a su expansión. Han aparecido nuevas articulaciones entre las vértebras y se han especializado los músculos intercostales y cutáneos. La boca,
y más concretamente las mandíbulas, evolucionaron en dos direcciones diferentes a partir de un estadio primitivo. Los escolecófidos, que tienen bocas pequeñas, capturan e ingieren presas pequeñas. Los aletoínfidos, que representan el 90% de las especies actuales, tienen bocas grandes que les permiten ingerir presas hasta un tamaño superior al suyo. Debido a su pequeño tamaño, los escolecófidos se fosilizan muy mal, y los científicos tienen poca información sobre su historia pasada. En cambio, los aletoínfidos son más visibles. Esta adaptación modificó el esqueleto de las mandíbulas, así como el hueso supratemporal y el hueso cuadrado, que tienen una disposición diferente en las serpientes. Los aletoínfidos, que se alimentan de grandes presas, han desarrollado un mecanismo innovador que no se encuentra en los lagartos ni en los escoléfidos. Se trata de una articulación entre el hocico y el resto del cráneo que permite agrandar al máximo la boca. Esto les permite tragar presas más grandes de una sola vez. La evolución de los lagartos y la aparición de las primeras serpientes primitivas comenzó durante la era Mesozoica. Esta era se divide en tres periodos: el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. Estamos en el Triásico, justo después de la gran extinción del Pérmico. El planeta está vacío. Alrededor del 90% de todas las formas de vida, terrestres y marinas, han desaparecido para siempre como consecuencia de la catástrofe que provocó la extinción masiva. Con este telón de fondo comenzó el periodo Triásico. La Tierra se extendía como una vasta superficie virgen, a la espera de ser conquistada. Durante la era anterior, todos los continentes, sometidos a fuerzas tectónicas, se unieron para formar un supercontinente llamado Pangea. Pangea está rodeada por un vasto océano llamado Pantalasa, que contiene todos los mares. En el centro de Pangea se encuentra un paleocéano totalmente aislado, llamado Tetis. En general, Pangea es cálida. No existen capas de hielo que enfríen el planeta. El litoral está humidificado por el océano, mientras que el interior permanece seco. La cordillera Ercínica, formada cuando colisionaron Laurasia y Protogondwana, influye en el clima del supercontinente. La altura de las montañas bloquea las nubes y provoca precipitaciones. Como resultado, el clima a ambos lados de la cadena ercínica es muy diferente. Puede ser cálido y húmedo debido a las precipitaciones provocadas por las nubes, o cálido y seco porque no llegan nubes a ese lado de la cordillera, por lo que no hay precipitaciones. La fauna y la flora prosperan mejor en las laderas septentrionales de la cadena ercínica. Las precipitaciones favorecen el desarrollo de la vegetación, que atrae a los animales. Musgos, gimnospermas, plantas de semilla, helechos y licopodios empezaron a cubrir tímidamente el planeta a pesar de la catástrofe de la extinción del Pérmico. En pocos millones de años, la vegetación volvió a florecer en Pangea. En cuanto a la fauna, muchos nichos ecológicos quedaron vacantes tras la extinción del Pérmico. Las pocas especies supervivientes los conquistaron. Los animales tuvieron que evolucionar y diversificarse para adaptarse a este nuevo entorno. Aparecieron nuevas especies. En los océanos, la vida volvió a la normalidad. En unos pocos miles de años, la vida volvió a ser abundante.
los reptiles marinos despegaron. Toda esta fauna marina permaneció esencialmente costera. Solo cuando se rompió Pangea, colonizó el mar abierto. En tierra, los supervivientes se extendieron. En la cima de la cadena alimentaria se encontraban los reptiles arcosauromorfos. Algunos de ellos dieron lugar a los arcosaurios, seguidos de los primeros pterosaurios, reptiles voladores insectívoros. La línea de los arcosaurios también produjo los primeros cocodriliformes, que dieron lugar a los futuros cocodrilianos y después a los primeros dinosaurios. Durante el Triásico, los dinosaurios aún no eran los gigantes que conocemos hoy. Uno de los dinosaurios triásicos más grandes y extendidos fue el Plateosaurus. Los ejemplares más grandes medían unos 10 metros de largo. Los mamíferos están representados por los terápsidos y los dicinodontos, pero fueron disminuyendo gradualmente a medida que se desarrollaba la rama de los cinodontos. De la rama de los terápsidos surgieron las primeras mamaliaformas, parientes muy cercanos de los mamíferos. Aparecieron a finales del Triásico, pero se diversificaron durante el Jurásico. Junto a todos estos animales queda un pequeño y discreto animal, Megachirella watzleri, la única especie de reptil terrestre escamoso del género Megachirella. Mide unos 15 centímetros. Tiene un cráneo bastante robusto y ancho, un cuello ligeramente alargado y unas patas delanteras largas y robustas. Su morfología general es similar a la de los lagartos actuales. Es un animal terrestre que bien podría ser el antepasado de los escamosos que conocemos hoy. Pero si quería sobrevivir, tendría que demostrar una gran resistencia y adaptabilidad a los acontecimientos que estaban a punto de producirse. En el Triásico comenzó la desintegración de Pangea, que se prolongó durante todo el Mesozoico. Al pie de la cadena hercínica apareció una falla que fragmentó el continente. Las aguas del océano Tetis, que hasta entonces habían estado contenidas en el corazón de Pangea, se precipitaron en esta falla y abrieron un vasto paso de agua, que más tarde se llamaría Océano Atlántico Norte. Pangea se dividió, dando lugar a Laurasia y Gondwana. El océano Tetis es ahora mucho más grande que antes. Sus cálidas aguas bañadas por el sol y sus escasas profundidades se convirtieron en un auténtico paraíso para la fauna marina. Tras la desintegración de Pangea, el vulcanismo se hizo frecuente, liberando grandes cantidades de metano y dióxido de carbono. El calentamiento global desencadenó una nueva crisis planetaria. El 80% de las especies marinas y terrestres juntas desaparecieron. El Jurásico se abrió con una tierra desdichada, despoblada de numerosas especies. En tierra y en los océanos, fue una auténtica masacre. Sin embargo, el clima se mantuvo relativamente estable, permitiendo el desarrollo de la flora y la fauna marina y terrestre. Y como en todas las tragedias de extinción masiva, los nichos ecológicos que quedaron vacantes pronto serían ocupados por recién llegados. Desde la división de Pangea, el clima se ha vuelto cálido y húmedo y la vegetación se ha desarrollado abundantemente. Exuberantes extensiones verdes cubrían gran parte de los continentes. Esta vegetación beneficia enormemente a los animales herbívoros.
se desarrollan, se diversifican y se hacen muy numerosos. A medida que aumentaba su apetito, también lo hacía su tamaño. El Jurásico se conoce como la Edad de Oro de los grandes dinosaurios saurópodos. El famoso Diplodocus, el Brachiosaurio y el extraordinario Estegosaurio pueblan la superficie terrestre. El Brachiosaurio es un dinosaurio cuadrúpedo con extremidades más largas por delante que por detrás. Solo su fémur mide más de 2 metros que el de un hombre. Su cuello, inmensamente largo, está formado por una docena de vértebras de hasta 70 centímetros cada una. Está especialmente indicado para pastar en las hojas de plantas altas. Su cabeza podía elevarse 13 metros por encima del suelo y pesaba unas 20 toneladas. Los brachiosaurios tienen dientes crenulados cuya forma aplanada es especialmente adecuada para triturar plantas. Es un animal social que vive en manadas. Estos enormes herbívoros, reunidos en un mismo lugar, no dejan de desagradar a los depredadores carnívoros. Si bien estos depredadores eran de tamaño modesto en el Triásico, alcanzaron dimensiones extraordinarias en el Jurásico. El Allosaurus, un terópodo carnívoro, podía medir hasta 12 metros de la cabeza a la cola y hasta 4 metros de altura. El nombre Allosaurus significa literalmente lagarto extraño, por las protuberancias de su cráneo. Gracias a su potente musculatura, podía correr a velocidades de entre 30 y 55 km/h. Sus robustas extremidades están claramente adaptadas a la caza. Tiene garras muy poderosas y la estructura de su cola le permite mantener el equilibrio en relación con el peso total de su cuerpo. Aunque no puede abrir mucho la boca, un músculo situado en la parte posterior del cráneo le da la fuerza necesaria para clavar los dientes en su presa. Los alosaurios son depredadores formidables. Una nueva fauna está colonizando el aire. Hasta ahora, solo los insectos voladores surcaban los cielos. Ahora, muchos reptiles se han unido a ellos y están descubriendo las ventajas de esta preciada fuente de alimento. Dimorphodon y Rhamphorhynchus son auténticos depredadores voladores. Dimorphodon es un animal volador con una longitud media de 1 metro y una envergadura de 1,45 metros. Su estructura corporal es bastante primitiva, con un cráneo muy pequeño y alas cortas. La primera falange del dedo del ala es solo ligeramente más larga que la parte inferior del brazo. Su cuello, aunque pequeño, es muy flexible. Sus alas, proporcionalmente cortas en relación con su cuerpo, lo convierten en un mal volador. Por lo tanto, vuela durante periodos cortos, ya que es incapaz de recorrer largas distancias. Es un animal pequeño y discreto que aprovecha la abundancia de vegetación. Intenta abrirse paso entre todo el desorden. Se trata de Parviraptor, un género de serpiente que comprende una sola especie, Parviraptor stesi. Con 15 centímetros de longitud, presenta extremidades vestigiales que demuestran que aún se encontraba en una fase de transición entre los lagartos y las serpientes. En los mares reinaban los reptiles marinos, que habían aparecido durante el periodo anterior. Entre ellos se encontraban los ictiosaurios, los plesiosaurios y los pliosaurios.
Los plesiosaurios son reptiles acuáticos de gran tamaño. Tenían el cuello largo y 4 aletas, lo que les permitía remar en océanos, lagos, ríos y pantanos durante los periodos Jurásico y Cretácico. El término plesiosaurio también incluye a los pliosaurios. Los pliosaurios tienen cuerpos más hidrodinámicos, cabezas más grandes y cuellos más cortos. Los pliosaurios más grandes, como el Liopleurodon, son tan temibles como el gran tiburón blanco. Gracias a sus sentidos gustativo y visual, el Liopleurodon localiza a sus presas nadando con la boca abierta. El Liopleurodon está bien adaptado a su entorno. Sus patas le permiten desplazarse muy rápidamente por el agua y viajar a grandes profundidades. Sus aletas delanteras empujan el agua hacia atrás y le permiten propulsarse. Plesiosaurios y pliosaurios, aunque tenían un estilo de vida marino, eran principalmente lagartos y tenían que salir a la superficie regularmente para respirar. Los pliosaurios ocupaban al principio la cima de la cadena alimentaria, pero fueron suplantados por los mosasaurios un poco más tarde. Los ictiosaurios son reptiles marinos diápsidos. Vivieron en los periodos Triásico y Jurásico y desaparecieron a principios del Cretácico. Tenían un tamaño relativamente modesto, salvo algunos ejemplares como el Shonisaurus, que alcanzaba los 35 metros de longitud. Sus poderosas aletas les permitían desplazarse a velocidades de hasta 40 km/h. Se alimentaban de peces, ammonites y belemnites gracias a un largo hocico con dientes afilados. Tienen la morfología de los delfines actuales y se comportan como ellos, ya que son capaces de descender a grandes profundidades y volver a la superficie de un salto. Los ictiosaurios dan a la luz crías vivas listas para nadar, en lugar de huevos, lo que supone una ventaja para su supervivencia. Junto a estos reptiles marinos se desarrollaron los peces cartilaginosos, que adoptaron la morfología de los tiburones actuales. Los cocodrilianos también surgieron de los arcosaurios, al igual que los dinosaurios. Durante el Jurásico aparecieron varios linajes de dinosaurios que sobrevivieron durante los 150 millones de años siguientes. La evolución más importante fue la aparición de las primeras aves. El Jurásico terminó y comenzó un nuevo capítulo de la historia de la Tierra, el Cretácico, durante el cual las serpientes se desarrollaron y diversificaron realmente. En el Cretácico, Pangea se dividió en Laurasia al norte y Gondwana al sur. Laurasia también se dividió en 2 partes. Apareció el Océano Atlántico Norte y la parte sudoriental estaba a punto de abrirse. Vista desde el cielo, la Tierra empieza a resultar algo familiar. La Tierra aún no tiene casquetes polares. El clima es cálido en general. El nivel del mar es unos 200 metros superior al actual. La flora y la fauna siguen evolucionando. Los dinosaurios eran el grupo de animales dominante, con los tamaños más grandes. Se diversificaron y aparecieron nuevos grupos, mientras que otros se extinguieron. Entre ellos, el tiranosaurio apareció al final del periodo. Más conocido como el T-Rex, este gigante medía 4 metros de altura y 12 de longitud, y podía pesar hasta 7 toneladas. Este superpredador bípedo estaba en la cima de la cadena alimentaria
alimentándose de grandes herbívoros. Pero eso no va a impedir que las serpientes se hagan cada vez más grandes en este entorno tan favorable para ellas. Las plantas con flores, las angiospermas, hicieron su aparición. Junto a los helechos y las coníferas, se convertirían en dominantes a partir del final del periodo, gracias a los insectos. La vegetación es muy acogedora para las serpientes, que ya evolucionan en esta fase. Sus cuerpos ya son largos y sinuosos. La mayoría aún tienen extremidades reducidas, como la Najash rionegrina, pero algunas ya las han perdido, como la Dinilicia patagónica. Las serpientes presentan ahora multitud de formas, explotando una amplia variedad de nichos ecológicos. Esta evolución también les permitirá crecer hasta tamaños mayores. La Dinilicia patagónica fue la primera serpiente sin patas conocida. Vivió junto a los grandes dinosaurios que dominaban el mundo en aquella época. Carecía de extremidades, cintura escapular y pelviana. Este depredador relativamente grande puede alcanzar los 2 metros de longitud. La forma de su cráneo recuerda a la de los boidos y sugiere que era capaz de consumir presas de gran tamaño. Dinilicia patagónica vive en ambientes desérticos. Es un animal terrestre. Esta serpiente está estrechamente emparentada con el antepasado original del clado de las serpientes coronadas. El estudio en profundidad de su oído interno ha demostrado que está equipada para excavar madrigueras y recibir vibraciones del suelo de baja frecuencia para detectar depredadores y capturar a sus presas. Por consiguiente, no está preparado para la vida acuática. Existen diferencias significativas entre los vestíbulos de los especialistas terrestres excavadores, los de los generalistas terrestres no excavadores y los de las formas acuáticas. El vestíbulo de las serpientes y lagartos marinos se ha reducido casi a la nada. En cambio, en las especies excavadoras, el vestíbulo se infla como un globo para mejorar el rendimiento auditivo en entornos subterráneos. Esta tendencia se confirma en todas las especies excavadoras. El vestíbulo de Dinilicia patagónica es grande y tiene la misma forma de globo que los de las serpientes excavadoras modernas. Es casi idéntico al de Xenopeltis, un tipo de serpiente excavadora del sudeste asiático que se alimenta de pequeños roedores y otras serpientes pequeñas. Al igual que la Xenopeltis, la Dinilicia patagónica caza en la superficie y se refugia en terrenos blandos. Es una serpiente carnívora que se alimenta principalmente de presas animales. Sus mandíbulas y dientes extensibles están diseñados para agarrar e ingerir presas animales. Al carecer de extremidades, Dinilicia patagónica se arrastra y accede a madrigueras y refugios de pequeños vertebrados, como otros reptiles, pequeños mamíferos, aves e incluso peces. Su tamaño relativamente grande le permite cazar presas de gran tamaño. Dinilicia patagónica es un género de serpientes primitivas estrechamente relacionado con el antepasado de las serpientes actuales. No es uno de los primeros linajes en separarse de los lagartos, como Najash rionegrina. La Najash rionegrina es una serpiente con pequeñas extremidades traseras formadas por elementos óseos que se extienden desde la cadera hasta el tobillo, como muchas serpientes del Cretácico. Se desplaza fácilmente por tierra gracias a sus 2 patas, que también utiliza para aferrarse a su pareja durante el apareamiento. Esta serpiente tiene características que nuestras serpientes modernas ya no poseen. El hueso situado bajo la órbita tiene la misma forma, posición y conexiones
que el hueso yugal de la mayoría de los lagartos. Por lo tanto, esta parte inferior del hueso yugal se perdió en el transcurso de la evolución de las serpientes para formar un hueso en forma de vara. La morfología de Najash rionegrina es muy similar a la de las especies de lagartos actuales como el dragón de Komodo. Tiene boca, cabeza y un cuerpo macizo. Pero otros representantes de la transición lagarto-serpiente también vagaban por la Tierra en el Cretácico. Coniophis precedens es una de las serpientes fósiles más antiguas que se conocen. Vivió hace entre 65 y 70 millones de años. Es uno de los raros fósiles que representan la transición entre el linaje de las serpientes y el de sus primos los lagartos. Coniophis precedens vivía en un entorno de llanura aluvial y no estaba adaptada a la locomoción acuática. Este descubrimiento sugiere que los reptiles reptantes son de origen terrestre y no acuático. Es de pequeño tamaño. Tiene patas pequeñas y una espina dorsal que revela características excavadoras. Sus mandíbulas son más rígidas y articuladas que las de sus primos modernos, pero ya debían permitirle tragar presas grandes. Fue a finales del Cretácico cuando aparecieron los Boidae, que dominaron el mundo de las serpientes, sobre todo en Europa y Norteamérica. Algunas de ellas alcanzaron tamaños récord para las serpientes. Los Matsoidae son una familia de serpientes gigantes que pueden medir más de 10 metros. Las serpientes Matsoidae son constrictoras que se parecen a las pitones y boas modernas. Sin embargo, la estructura de sus mandíbulas es más primitiva y mucho menos adecuada para tragar grandes presas. Los miembros de esta familia presentan características específicas, como la presencia de una glándula pituitaria en la parte anterior del tronco, o el hecho de que las vértebras medias y posteriores del tronco tengan una quilla emal moderada o bien desarrollada. Entre los Matsoidae, durante el Cretácico, encontramos el género Matsoia. Está representado por varias especies, la mayor de las cuales mide 10 metros de longitud. No solo en la tierra de las serpientes alcanzan tamaños gigantescos. Otra familia emparentada con los Boidae, los Palaeophidae, representada por Palaeophis, también alcanza unos 10 metros de longitud. Todas ellas son serpientes acuáticas que habitaron los mares del Eoceno. Los ejemplares más pequeños de esta familia medían alrededor de 1 metro de longitud. Los estudios de las vértebras de Palaeophis han revelado un alto grado de vascularización. Esto sugiere que los especímenes tenían un metabolismo y un ritmo de crecimiento mucho más rápidos que las serpientes modernas. Eupodophis es un género de serpiente marina que vivió hace unos 90 millones de años. Su tamaño es más bien modesto. Mide 85 centímetros de largo, pero tiene 2 patas en la parte posterior, lo que la convierte en un espécimen de transición entre los lagartos y las serpientes sin extremidades. La especie conocida se llama Eupodophis descowensi. Su cuerpo termina en una cola corta en forma de paleta. Sus vértebras y costillas están engrosadas debido a su estilo de vida acuático. Los huesos de la pelvis son pequeños y están débilmente unidos entre sí. Eupodophis descowensi tiene extremidades posteriores que, aunque pequeñas, son anatómicamente comparables a las de los lagartos terrestres modernos. Estas serpientes marinas compartían el medio acuático con otros reptiles marinos.
Mientras los ictiosaurios siguen extinguiéndose, surge un nuevo grupo, los mosasáuridos. El mosasaurio era un reptil marino que dominaba los océanos a finales del Cretácico. Con aspecto de cocodrilo, tenía mandíbulas pesadas y ovaladas. Podía alcanzar una longitud de unos 15 metros. A pesar de sus grandes ojos, su visión es bastante pobre y sus sentidos del olfato están poco desarrollados. Tiene dientes afilados que le permiten trocear a sus presas para poder comérselas más fácilmente, ya que sus delgadas mandíbulas no le permiten tragar de una sola vez. Sus escamas son lisas y oscuras, y tiene una aleta al final de la cola. En el aire, las especies son cada vez más grandes y compiten inexorablemente con las primeras aves. Aunque en tierra la carrera por el gigantismo también está en marcha, las serpientes, aunque masivas, tienen que desconfiar de los nuevos depredadores del aire. Los cielos están ahora dominados por animales con alas de hasta 15 metros de envergadura, como el Quetzalcoatlus. El Quetzalcoatlus vivió junto a los dinosaurios y es la criatura voladora más grande que ha existido. Su nombre significa, literalmente, serpiente emplumada. Este tipo de reptil volador pertenece al grupo de los pterosaurios. Por su tamaño, puede compararse a una jirafa cuando está en el suelo. Mide una media de 11 metros de longitud y pesa hasta 200 kilos. El Quetzalcoatlus tiene dos alas puntiagudas muy pronunciadas, que le confieren velocidad cuando vuela. Otra ventaja es que su peso es relativamente bajo en comparación con su tamaño, lo que le facilita subir al cielo a pesar de su gigantesco tamaño. Tiene un largo cuello formado por numerosas vértebras que se entrelazan con los pliegues de las alas. Su pico es bastante fino, recto y alargado. Debido a su tamaño, es probable que sea capaz de cazar presas grandes, como grandes peces, reptiles, aves y tal vez incluso pequeños dinosaurios o cadáveres de animales. Su larga mandíbula y sus dientes cónicos sugieren que podía atrapar y tragar presas enteras en vuelo o en el suelo. El período Cretácico llegó a su fin con la quinta y última de las extinciones masivas. La teoría más aceptada por los científicos es que el impacto de un meteorito precedió a grandes erupciones volcánicas en la Trapp du Deccan, en la actual India. Un cuerpo celeste procedente del espacio exterior se estrelló contra la Tierra. Su diámetro, estimado en unos 10 kilómetros, combinado con la velocidad del impacto, provocó una explosión inconmensurable. Todo se vaporizó en cientos de kilómetros en el mismo segundo del impacto. Ni la fauna ni la flora se salvaron. Los escombros fueron propulsados a la atmósfera y cayeron a tierra, provocando numerosos incendios. El polvo y los gases emitidos, combinados con el agua, provocan una lluvia ácida que devasta todo lo que toca. En los mares, el plancton que constituye la base de la cadena alimentaria desaparece. El polvo en la atmósfera bloquea la luz solar y la Tierra se sume en una noche permanente. Como consecuencia, las temperaturas caen en picado. Los supervivientes son pequeños animales con una menor necesidad de alimento. Los animales intentan adaptarse lo mejor posible al nuevo entorno creado por la catástrofe. Las temperaturas descienden. Los reptiles, que son animales de sangre fría,
prolongan su ayuno y consiguen sobrevivir. Otros pequeños animales omnívoros consiguieron adaptarse a esta catástrofe y experimentaron un importante cambio evolutivo: los mamíferos. Comienza una nueva era, el Paleógeno, cuando la extinción del Cretácico Terciario acabó con las especies que hasta entonces habían dominado el planeta. Comienza una nueva era, la era de los mamíferos. Pero eso no es todo. La fauna que ha sobrevivido se extenderá y diversificará. Los mamíferos que vivían a la sombra de los dinosaurios se convertirán en el grupo dominante del planeta. Los dinosaurios no avianos han desaparecido. Los dinosaurios aviares seguirán evolucionando y se convertirán en las aves que hoy conocemos. Los reptiles voladores y los reptiles marinos ya no existen. En los océanos es una auténtica catástrofe. La mayoría de los grandes depredadores no han sobrevivido y los peces podrán aprovechar estos nichos ecológicos que han quedado vacantes. Los grandes reptiles han desaparecido, pero al mismo tiempo, otros animales han logrado sobrevivir. Tortugas, lagartos, serpientes y cocodrilos siguen evolucionando más serenamente. ¿Cómo sobrevivieron las serpientes? El punto fuerte de las serpientes en este entorno apocalíptico es su capacidad para sobrevivir sin alimento durante periodos de hasta un año entero. Al mismo tiempo, la mayoría de las especies de la cadena alimentaria desaparecen. Las serpientes son expertas en cazar en la oscuridad, lo que les resultó muy útil cuando la Tierra sufrió un largo y frío invierno, al no poder penetrar el sol en la atmósfera. Las serpientes que viven bajo tierra, en el bosque o en el agua, son las que mejor lo soportan. Una vez que el ambiente se calma, las serpientes salen de sus refugios y, para su gran alegría, tienen muchos menos adversarios a los que enfrentarse. Sobreviven y se extienden por todo el mundo. El impacto del meteorito ha tenido consecuencias para el clima. Se cree que las nubes de ceniza y partículas que se esparcieron por la atmósfera tras el impacto se extendieron por todo el planeta, envolviendo partes de la Tierra en una oscuridad total más de 700 días. Las temperaturas descendieron considerablemente durante varias décadas, pasando de una media de 30 grados centígrados antes del impacto a 3 grados en los años siguientes. Después, durante los siguientes 1000 años, el clima volvió a ser tropical. Las temperaturas vuelven a aumentar. La Tierra tiene ahora muchas masas de tierra. América del Norte y África ven reducirse progresivamente sus mares interiores. Surgen bancos de arena y las superficies continentales se expanden. La India se desplaza hacia el norte y se separa de Madagascar. Australia se separa de la Antártida. Las plantas con flores cubren las superficies continentales. Grandes árboles, como las secuoyas, crecen ahora y forman bosques exuberantes. Esta vegetación es un verdadero paraíso para los animales. Les proporciona refugio y alimento. En los océanos, los grandes reptiles marinos desaparecieron y los peces cartilaginosos conocidos como condrictios, a los que pertenecen los tiburones, se convirtieron en auténticos depredadores durante los siguientes millones de años. Los peces con aletas de raya, los actinopterigios, se multiplicaron hasta convertirse en los más numerosos. Durante el Paleoceno y el Eoceno, la Tierra experimentó un periodo de calentamiento generalizado.
La temperatura de las profundidades oceánicas superó los 10 grados centígrados. Las temperaturas de las aguas superficiales rondaban los 23 grados en latitudes bajas y los 17 grados cerca de la Antártida. Además de este calentamiento generalizado, se produjo una crisis durante la transición del Paleoceno al Eoceno, hace 56 millones de años. Se produjo un episodio hipertermal, conocido como el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno. Este acontecimiento podría explicarse por una fuerte liberación de metano a la atmósfera provocada por la desestabilización térmica de los hidratos de metano presentes en los sedimentos marinos. La temperatura de las profundidades oceánicas aumentó entre 4 y 6 grados centígrados. La zona ártica alcanzó temperaturas superiores a 20 grados, hasta el punto de que se desarrollaron especies tropicales de fitoplancton. El máximo térmico del Paleoceno-Eoceno provocó una grave alteración del ciclo de carbono. Se produjo una crisis biológica que provocó la extinción de entre el 30 y el 50% de las especies de microorganismos que vivían en los fondos oceánicos. No obstante, otros organismos encontraron beneficios. Con el aumento de las temperaturas, el medio ambiente cambió por completo. Durante una perforación a 1 kilómetro de profundidad en la Antártida, se descubrieron fósiles de polen de helechos y palmeras, así como fósiles de antepasados de cocodrilos. También quedan fósiles correspondientes a un bosque de manglares en el actual Polo Norte. Los principales órdenes de mamíferos modernos aparecieron en esta época. Sin embargo, los reptiles de sangre fría fueron los que más se beneficiaron de este calentamiento. Las serpientes necesitan altas temperaturas para mantenerse activas. Las temperaturas medias de entre 30 y 34 grados, combinadas con el ambiente tropical húmedo, permitieron a algunas serpientes alcanzar tamaños extraordinarios. Aunque ya habían alcanzado tamaños impresionantes a finales del Cretácico, la ausencia de dinosaurios de gran tamaño les permitió seguir desarrollándose y hacerse aún más grandes. Uno de los géneros más famosos de serpientes gigantes de este periodo es la Titanoboa. Su nombre se traduce literalmente como boa titánica. La única especie conocida en la actualidad es Titanoboa correjonensis. La Titanoboa pertenece a la familia de las Boidae, que son serpientes carnívoras que se encuentran principalmente en zonas tropicales. Entre ellas se encuentran las boas y las anacondas. Titanoboa cerrejonensis fue descubierta en 2002, cuando los científicos de una expedición a las minas de carbón del Cerrejón, en La Guajira, Colombia, descubrieron inmensas vértebras torácicas y costillas. Posteriormente se desenterraron otros fósiles, hasta un total de 186, que representaban a 30 individuos. Las investigaciones continuaron durante 2 años, y también se encontraron otros fósiles gigantes de reptiles, tortugas y cocodrilos. Todos estos elementos datan de la época del Paleoceno, hace unos 60 millones de años, justo después de la extinción del Cretácico-Paleógeno. Los fósiles excavados están siendo transportados al Museo de Historia Natural de Florida para ser estudiados por un equipo de científicos internacionales. Las vértebras y costillas descubiertas pertenecen a un nuevo boid gigante llamado Titanoboa cerrejonensis. En 2011 se llevó a cabo una segunda expedición en la misma región para seguir investigando la Titanoboa. Se descubrieron 3 cráneos desarticulados y partes de la mandíbula asociadas a esqueletos axiales parciales. La Titanoboa
es una de las pocas serpientes fósiles conocidas con material craneal en buen estado. Verdaderos colosos vagaban por la Tierra en forma de serpientes gigantes hace varios millones de años. Pero, ¿qué aspecto tenían estas criaturas gigantes? ¿Y en qué contexto evolucionaron? ¿Cómo evolucionaron hasta alcanzar tales proporciones? La titanoboa es la serpiente más grande conocida en el registro fósil. En los boidos, el aumento del tamaño corporal se debe a vértebras más grandes, en lugar de a un aumento del número de huesos que componen el esqueleto. La titanoboa alcanzó una altura de algo más de 14 metros y un diámetro de 80 centímetros. Pesaba unos 1.500 kilos y era 4 veces más pesada que la serpiente más grande de la actualidad. Su cráneo mide 40 centímetros y un hombre moderno podría mantenerse erguido en su boca abierta. La titanoboa supera con creces a todas las serpientes más grandes de la Tierra en la actualidad, incluidas la anaconda verde, la pitón reticulada e incluso la gigantopis. Se han encontrado varios especímenes de este colosal tamaño, lo que confirma que la titanoboa alcanza regularmente estas gigantescas proporciones. Las serpientes, tanto en el Paleoceno como en la actualidad, son poiquilotermos. No controlan su temperatura corporal, que varía en función de la temperatura de su entorno. Esta falta de control sobre la temperatura interna impide a las serpientes estar activas durante los periodos fríos, ya que ahorran energía. Su tamaño está limitado e influido por la temperatura exterior. Cuando la temperatura es demasiado baja, el animal tiene un metabolismo lento que no puede soportar un cuerpo demasiado grande. Durante el Paleoceno, en Colombia, donde se han encontrado fósiles de titanoboa, la temperatura alcanzaba entre 30 y 34 grados centígrados. La titanoboa es tan enorme que no puede soportar su propio peso en tierra. Es un animal acuático. Vive cerca de ríos caudalosos, donde las tortugas de agua dulce y los cocodrilos tienen su hogar y forman gran parte de su dieta. Prospera en la selva ecuatorial, donde encuentra abundante alimento. Una de las comidas famosas de la titanoboa es el Cerrejonesuchus. Este primo del cocodrilo es una de las presas favoritas de la serpiente gigante. Su fósil también se ha encontrado en la formación del Cerrejón, en Colombia, donde se hallaron los restos de titanoboa. A diferencia de la titanoboa, el Cerrejonesuchus es un espécimen pequeño. Es un cocodriliforme que pertenece al grupo de los actuales cocodrilianos. Al igual que la titanoboa, se desarrolla en un entorno de bosques ecuatoriales neotropicales. Mientras que la evolución de los reptiles tiende al gigantismo, este mantiene un tamaño más bien pequeño. Además, a diferencia de sus primos cocodrilos, que tienen un largo hocico en forma de pinza especializado en atrapar presas, el Cerrejonesuchus tiene un hocico corto y ancho. Se alimenta principalmente de anfibios, pequeños reptiles y mamíferos. Algunos científicos creen que se ha adaptado aprovechando fuentes de alimento que no son atractivas para las otras especies gigantes con las que entra en contacto. Cerrejonesuchus es una presa fácil debido a su pequeño tamaño y también debe tener cuidado con Carbonemys. Esta tortuga gigante de agua dulce mide unos 2,5 metros de largo, con un caparazón de solo 1,80 metros. Carbonemys tiene una dieta omnívora. Sus fuertes mandíbulas y su imponente tamaño le permiten atacar a cocodrilos de tamaño medio. Mientras que la titanoboa habitaba en la parte del mundo que corresponde a la actual Colombia, las serpientes gigantes de la familia Matsoidae viven en otros continentes.
Gigantophis castini es similar a una anaconda gigante. Esta serpiente llega a medir más de 10 metros y tiene una fuerza considerable. Hasta el descubrimiento de la Titanoboa, Gigantophis castini se consideraba la serpiente más grande que había existido en la Tierra. Su forma y sus vértebras son primitivas. Vive cerca de los ríos y en zonas de vegetación exuberante. Se alimenta de pequeños mamíferos, pero su tamaño también le permite atacar a animales grandes, como el antepasado de los elefantes, Moeritherium. Aunque se parece más a los tapires actuales, el Moeritherium es un mamífero que pertenece al grupo de los elefantes, ya que comparte muchas de sus características anatómicas. El Moeritherium mide unos 3 metros de largo y pesa unos 400 kilos. Es más pequeño que los elefantes actuales y ocupa los nichos ecológicos que actualmente ocupa el hipopótamo, como pantanos y ríos. Moeritherium se alimenta de vegetación. No tiene trompa como el elefante, sino un labio superior ancho y flexible que le permite agarrar la vegetación de difícil acceso. Wonambi es un género de serpiente de gran tamaño que vivió en Australia durante el Pleistoceno. Mide entre 5 y 6 metros de largo y tiene la cabeza pequeña. Permanece cerca de los abrevaderos para sorprender a sus presas cuando se acercan a beber. Luego, las mata por constricción, lo que significa que se envuelve alrededor de su presa y la asfixia hasta la muerte. El Yurlungur también vive en Australia. Este gran depredador suele alcanzar los 6 metros de longitud. Funciona un poco como su compañero Wonambi, merodeando alrededor de los abrevaderos para atacar a sus presas y matarlas por constricción. Otros gigantes conviven con Wonambi y Yurlungur. Megalania prisca es un monitor gigante que vive en Australia. Prospera en zonas cálidas y secas, praderas, sabanas y bosques tropicales bajos. Sus dimensiones son impresionantes. Alcanza longitudes de 5 a 7 metros y pesa más de 1 tonelada. Es uno de los superdepredadores de su época. Su morfología recuerda a la del dragón de Komodo actual, pero más macizo. Es de color verde oscuro, gris o negro, lo que le permite pasar desapercibido en su entorno y acercarse discretamente a sus presas. Su piel está reforzada con placas de pequeños huesos llamados osteodermos, formando una especie de cota de malla. Su nombre tiene un significado griego, que significa gigantesco errante. Gracias a su gran tamaño, no teme atacar a presas también de gran tamaño. Tiene una larga cola que puede utilizar en sus ataques. Sus numerosos dientes y las largas garras curvadas al final de las patas lo convierten en un adversario formidable. Las serpientes gigantes, tal y como eran en épocas anteriores, ya no existen en nuestro mundo moderno. Las circunstancias que rodearon su desaparición siguen siendo un misterio. Pero lo que sí sabemos es que, aunque tienen algunas ventajas importantes, su principal debilidad es su dependencia del clima. En efecto, estas criaturas dependen del líquido elemento, de la humedad ambiental y de las altas temperaturas reinantes en la Tierra en ese momento. En cuanto su entorno se enfría y se seca, estos gigantes están condenados a la extinción. Esta dependencia extrema de su entorno y su escasa flexibilidad adaptativa en comparación con otras especies fueron fatales para ellas. Esto no significa que el suborden de las serpientes haya desaparecido totalmente, solo que ahora tienen un tamaño más modesto. Aunque algunos ejemplares destacan por su longitud o peso, no son mayores que nuestra famosa Titanoboa.
En la actualidad, hay 3 serpientes en el mundo que destacan por su longitud y peso por encima de la media. La pitón reticulada es una serpiente que vive en el sudeste asiático. No solo es la serpiente más grande del mundo, sino también el animal terrestre más largo. Puede llegar a medir 10 metros y pesar hasta 140 kilos. Vive en selvas tropicales y pantanos. La pitón reticulada es una excelente nadadora y también disfruta en zonas acuáticas. Es capaz de comer animales grandes, como monos o jabalíes, pero también pequeños mamíferos, como conejos o ratas, o pájaros. Justo detrás de la pitón reticulada, en el podio de las serpientes más largas, se encuentra la anaconda verde, con 8,5 metros de longitud. A pesar de su segundo puesto, no tiene nada que envidiar a la pitón reticulada, ya que la supera en peso y puede llegar a alcanzar los 200 kilogramos. Son las hembras las que pesan más que los machos. La anaconda verde es una serpiente constrictora que vive principalmente en el agua. Puede permanecer en el agua entre 10 y 20 minutos sin respirar. Caza por la noche, dejando solo sus ojos y fosas nasales por encima de la superficie del agua. Prospera en la selva amazónica, trepando de árbol en árbol si es necesario. Es capaz de engullir grandes mamíferos como tapires y cabras. La pitón ceba es la serpiente más grande de África. Puede llegar a medir 7,5 metros y pesar unos 100 kilogramos. Prospera en zonas rocosas y sabanas, pero también en medios acuáticos. Al igual que la pitón reticulada y la anaconda verde, se alimenta de mamíferos grandes y pequeños. A veces, se alimenta de hienas o pequeños cocodrilos. La vida en la Tierra se reinventa constantemente. Inventa nuevos escenarios y nos sorprende. Cuando un espécimen se ve afectado por el gigantismo y alcanza dimensiones anormalmente grandes, en comparación con sus congéneres o parientes cercanos en el árbol evolutivo, el hombre siempre intenta comprender por qué. Los descubrimientos de serpientes gigantes como la titanoboa están teniendo un impacto significativo en la investigación que contribuye a nuestra comprensión de la historia de la Tierra. Proporcionan valiosa información sobre la biodiversidad del pasado y demuestran la asombrosa pluralidad de formas de vida que pudieron existir durante eras geológicas anteriores. Estos descubrimientos han aportado aún más información sobre el estudio de la evolución de estos singulares animales, lo que ha permitido comprender globalmente el origen y la evolución de las serpientes modernas. Además, el descubrimiento de fósiles es siempre una fuente inestimable de datos que aporta nueva información sobre las condiciones ambientales de la época. Los científicos saben ahora más sobre las cadenas tróficas del pasado, al incluir a estas serpientes gigantes como depredadores principales en sus ecosistemas. Su existencia influyó mucho en las poblaciones de otras especies que vivían en las mismas regiones que ellas. Las serpientes gigantes siguen ejerciendo una gran fascinación en la actualidad. Su legado está presente en la cultura popular y su estudio es importante para comprender la historia de la Tierra. Desempeñan un papel fascinante en mitos y leyendas. En general, las características morfológicas y biológicas de las serpientes les confieren un carácter sobrenatural. Aunque carecen de extremidades, consiguen desplazarse con rapidez. Pueden encontrarse en tierra, en los árboles o en el agua. Pueden salir en cualquier momento de escondites subterráneos.
tragan a sus presas de una sola vez y pueden infligir mordeduras venenosas. Las serpientes son muy diferentes de los humanos y otros animales. Así que es natural que las clasifiquemos como criaturas extrañas y sobrenaturales. ¿No sería esto también un recordatorio de hasta qué punto la naturaleza es capaz de crear criaturas tan extraordinarias como misteriosas?